para siempre. 7:47 minutos, señor ministro de Justicia Andrés Zidárraga, buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días. Ministro, explíqueme una cosa, si el gobierno va a retomar la aspersión de los cultivos de hoja de coca con glifosato usando drones, ¿por qué dicen que el uso de drones es terrestre? Es una excelente pregunta, Ricardo, porque fíjese que cualquier persona podría concluir exactamente lo mismo. Estamos hablando de unos drones a baja altura, lo cual técnicamente para la aeronáutica civil no constituye una aeronave. En segundo lugar, esta aspersión, en tanto no es aérea, tampoco es masiva, es controlada y supervisada desde tierra. Ese elemento en particular de un control visual y un comando desde tierra hace que estemos hablando de una aspersión terrestre. Estamos hablando con el ministro Andrés Zidárraga sobre el anuncio de las últimas horas que significa el retorno de la aspersión con glifosato, esta vez con el uso de drones. Ministro, el hecho de que sea a baja altura, tengo entendido que la altura máxima de los drones que aspergen o que fumiguen con glifosato sería 1,5 metros, 1.150 centímetros. ¿Busca evitar la prohibición que existe frente a la aspersión aérea, el uso de avionetas o el uso masivo del glifosato sobre grandes plantaciones de coca? Son dos modalidades completamente distintas. La que ha venido sosteniendo el gobierno es completamente opuesta a la que en su momento se dio, por ejemplo, que incluso hay jurisprudencia que prohíbe este tipo de aspersión. En este caso estamos hablando de una que es a baja altura, es una decisión técnica regulada con controles ambientales y sanitarios, no es aspersión aérea, no es masiva, por el contrario, es una aspersión casi que de acupuntura en los territorios donde los criminales, los narcotraficantes estén obligando a los campesinos a sembrar hoja de coca. Y entonces estamos hablando que estamos utilizando un mecanismo dentro del marco legal y ambiental vigente. De esta manera Colombia está adoptando una medida que prioriza la salud, que prioriza el ambiente, el cuidado de la vida de las comunidades, cumpliendo estrictamente con lo que ambiental y mente se está estipulado por parte de la autoridad ambiental. En suma, es una erradicación focalizada de cultivos de uso ilícito mediante aspersión terrestre con drones. Eso es, digamos, la conclusión técnica de lo que estamos haciendo. Ministro, ¿cuáles van a ser los primeros sitios en los que se va a reanudar la fumigación con glifosato a través de drones? ¿Cuáles son los puntos focales de esta estrategia del gobierno? Hay predeterminados 17 municipios en el departamento del Cauca. Esto es algo que una vez la Autoridad Nacional Ambiental, pasado el comité del día de ayer, que es el comité PECAT, es un comité técnico interinstitucional a cargo de la aspersión terrestre, ya se aprobó con 7 votos de los 7 que asistieron, pasa a cumplir la última revisión de la autoridad de licencias ambientales y con eso esperaríamos que a más tarde la próxima semana arranquemos, reitero, por el departamento del Cauca, preliminarmente por 17 municipios que están determinándose por parte del Ejército, de la Policía, porque esa operación en terreno, sea en el Cauca o en cualquier otro lugar, requiere un cubrimiento de ejército. Si bien este mecanismo no solamente mitiga cualquier riesgo ambiental, reduce la exposición también directa del personal, hace que sean operaciones más seguras, pero siempre va a haber un riesgo en estos territorios por cuenta del mismo conflicto con los narcotraficantes. Claro, es decir, ¿habrá un grupo de hombres de la fuerza pública custodiando la fumigación con los drones? Así es porque, digamos, no podemos tomar riesgo por más de que el dron tenga una capacidad en 30 minutos de fumigar 1 hectárea de hoja de coca, no quiere decir que estén eliminados los otros riesgos que son propios de las sazonadas, que son propios de los ataques a los drones, también con propios drones, entre otros elementos que son propios de la seguridad actualmente, pero que deben ser controlados y mitigados por parte del Ejército y de la Policía. De tal manera que el territorio por donde se inicie es una operación y definición conjunta entre Ejército y Policía.
¿Cuál es el estimado, ministro, que tienen ustedes del número de hectáreas de hoja de coca que serían fumigadas con glifosato bajo esta modalidad? Eso es algo que también se está determinando porque fíjese que como es una operación que no es masiva, a diferencia de lo que era la aspersión aérea, entonces tenemos, particularmente la Dirección Antinarcóticos, entrar a determinar cuántas hectáreas de cuáles municipios, porque, por ejemplo, no estamos involucrando territorios de grupos étnicos. Tenemos que entrar a determinar efectivamente, porque así fue la orden del presidente, cuáles son aquellos territorios de siembra de hoja de coca donde estén los campesinos siendo obligados a este tipo de siembras, de tal manera que las otras modalidades de la lucha contra las drogas que estamos haciendo no se mantiene, es decir, seguimos combinando la sustitución, la erradicación manual, y en este tipo de cosas estamos hablando solamente de unos territorios en concreto que, reitero, cuantificar el nivel de hectáreas a las que se le va a apuntar en este momento no es determinable, pero es una combinación de técnicas para seguir luchando contra las drogas. Sí, ministro, la fuerza pública va a custodiar a quienes van a fumigar con estos drones por los riesgos de los que usted nos acaba de hablar. ¿Quién exactamente opera los drones? La Policía Nacional. La Policía Nacional desde el año 2018 adquirió estos drones. Imagínense, desde 2018 están en la discusión de cómo utilizarlos, de si utilizarlos, incluso los software para manejar y pilotear estas aeronaves ya se han tenido que actualizar. De tal manera que hay un equipo muy entrenado por parte de la Policía Nacional, muy cualificado, que va a poder hacer el pilotaje de estos drones de la manera más segura, tanto para ellos como para el medio ambiente y las comunidades, porque yo quiero exaltar una cosa con este tipo de mecanismos, y es que estamos reduciendo, pero sustancialmente, por ejemplo, algo que llaman la deriva. Esto tiene que ver con la manera como la aspersión termina yendo a lugares donde no corresponden, a otras plantas, a otros árboles. En este caso se mitiga, entonces tenemos un grupo de expertos de la policía que van a pilotear este tipo de pequeñas aeronaves a baja altura. Ministro, ¿y qué pasa en las zonas de Colombia donde hay programa de sustitución voluntaria de cultivos? ¿Este programa de fumigación con drones y con glifosato compite con quienes decidieron sustituir los cultivos de coca? No compite, porque mientras hay unas personas que están de manera voluntaria queriendo cambiar la economía del territorio, no solamente la sustitución del cultivo por unos cultivos legales y productivos, aquí estamos hablando solamente de aquellos lugares donde los narcotraficantes están obligando a las poblaciones a sembrar. Entonces, ante ese miedo, la herramienta que le contraponemos es la aspersión terrestre con glifosato. Sí. Ministro, dos preguntas en una. Primero, ¿ya tienen la autorización de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales? Y la segunda, ¿ya tienen los drones y el glifosato? Los últimos dos lo tenemos ya los drones, tenemos el glifosato, pero falta el último visto bueno por parte de la autoridad ambiental. Dentro de este histórico recorrido, estamos hablando desde el año 2016, cuando la ANLA se pronunció por primera vez sobre la utilización de estos equipos, que se llama EdBand. Y desde allí es que han venido haciéndose todos los estudios técnicos de operación, la calibración de los equipos. Ya en este punto se han surtido absolutamente todas las verificaciones de parámetros técnicos con la mínima afectación a los recursos hídricos y del suelo, con el total de la descarga que se tiene pensada. Entonces, ya en este punto, al día de ayer, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales recibió el acta del Comité PECAT, que es el Comité Interinstitucional de donde se aprobó la aspersión terrestre a través de este mecanismo, y confiaría en que la autoridad ambiental esta misma semana pudiera ya darle el go y arrancar a la policía la próxima semana con este mecanismo que es complementario y va a seguir contribuyendo a la lucha contra las drogas que hemos venido liderando. Pero ¿qué tan costo eficiente es esto, ministro? Porque finalmente pues son apenas 1 hectárea en 30 minutos
y el costo que tienen estos drones con esta aspersión. Hice un cálculo así por encima y me da que más o menos ustedes, para erradicar las 262.000 hectáreas, que ya sabemos que no van a ser todas, necesitarían casi 600.000 horas, y un año tiene 8.760 horas. Es decir, se les iría como los próximos 60 años de vida tratando de erradicar a punta de drones con aspersión aérea los cultivos de coca. Ustedes han hecho las matemáticas, y si esto no es sencillamente paños de agua tibia y botar plata en la basura en un momento en donde no hay, ministro. No, de ninguna manera. Empezando porque el universo sobre el cual se va a hacer la aspersión terrestre con glifosato no es ese que mencionan, no son esas más de 200.000 hectáreas. Seguramente van a ser muchas menos, pero reitero, es una estrategia complementaria. En términos de lo costo eficiente, pues seguramente es más veloz un dron por hectárea, que reitero, ya las mediciones están hechas. Son 30 minutos, 14 minutos en vuelo, 12 minutos mientras se les hace recarga del producto y de las baterías de los drones. Mientras que versus lo que se hacía de otra manera, que era la erradicación, la fumigación manual. Es decir, la persona que llevaba un tanque a sus espaldas y que con una palanquita iba con el fumigador haciendo la aspersión. Esto es mucho más veloz. Ser un fumigador manual tardaba horas en llevar a cabo la fumigación de una hectárea. Con esto estamos no solamente haciéndolo más rápido, sino también estamos, reitero, sobre todo protegiendo la vida de la policía que está haciendo ese tipo de operaciones. Sí, ministro, ¿por qué se toman tanto tiempo en retomar esta fumigación con glifosato con drones? Se lo pregunto porque esta es una reacción, según dice el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, a los ataques terroristas de Iván Mordisco, particularmente en el departamento del Cauca, pero sobre todo frente a las sazonadas. ¿Por qué el gobierno tiene que esperar a que se produzca este tipo de actuaciones de forma reiterativa por las disidencias para retomar una herramienta que puede ser muy efectiva en la erradicación de cultivos ilícitos? Me pregunto lo mismo, porque fíjese que esto está siendo analizado desde antes del 2016 y de ninguna manera pudieron haber solucionado esto hasta que efectivamente llega este gobierno. En septiembre, el 25 de septiembre, se hizo una reiteración por parte de la Policía Nacional a la ANLA de la utilización de este mecanismo. Posteriormente, la ANLA responde. Hay una sesión en octubre también que lideró el Ministerio de Justicia, y ahora, el día de ayer, terminamos haciendo la aprobación. O sea, nos preocupa que tanta burocracia que llevó a tomar esta decisión durante, imagínense, desde 2016, donde se emitió la primera resolución, y nosotros este año, en 3 sesiones, tomamos la decisión. Así que ya estamos decididos a que este mecanismo complementario de aspersión sea útil, reiteramos, en los territorios donde están obligándose a los campesinos a sembrar este tipo de matas. Ministro, le cambio de tema. ¿Ustedes tienen información de cuál es el estado de salud, de cuál es la situación actual de Zulma Guzmán, la mujer detenida en Londres, sindicada del asesinato de 2 menores de edad envenenadas en Bogotá en abril pasado? Hasta donde tenemos entendido, no hay, digamos, una afectación a la salud más allá de la que meridianamente se supo. No hay una comunicación oficial de Reino Unido poniendo en consideración que por razones de salud, por ejemplo, no se pueda extraditar. En este momento las comunicaciones están dadas para que ella venga y le ponga la cara a la justicia por los asesinatos donde presuntamente ella está involucrada, de tal manera que el trámite ante el Reino Unido de extradición ya arrancó desde la semana pasada. Estamos a la espera de su respuesta, y en caso de aprobación será cuestión de semanas cuando ya podamos tener a esta señora aquí a manos de la Fiscalía General de la Nación para que responda. Se había hablado de protocolos legales en Reino Unido que dificultarían la extradición de una persona con problemas de salud mental. ¿Ese es el escenario con Zulma Guzmán o qué le han dicho sus pares de Inglaterra? No han certificado nada en este momento. Manifestaron más por parte de la defensa de la señora Zulma una presunta afectación a la salud. Por supuesto que en las circunstancias en las que detienen a la señora Zulma llevarían a considerar, por ejemplo, una afectación a su salud mental, pero eso pues se tendrá que dictaminar. Por ahora,
No hay un dictamen oficial, está en verificación, y una vez se descarte o se afirme que esa situación existe en materia de salud, se tomará la determinación por parte del Reino Unido para que pueda venir aquí a ponerle la cara a la justicia. Son las 8 de la mañana y 2 minutos. Es el ministro de Justicia, Andrés Zidárraga, con nosotros en Mañanas Blue. Ministro, quiero formularle una última pregunta. Le hablo del decreto 1390 de 2025, el decreto que anoche conoció el país, decreto en el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declara la emergencia económica, decreto que, por supuesto, lleva incluida su firma. Ministro, ¿ustedes evaluaron las posibles consecuencias, incluso penales, que podría tener la firma de este decreto? Se lo pregunto con respeto, pero con base en el artículo 215 de la Constitución, que dice que el presidente y los ministros serán responsables cuando declaran el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas por la Constitución y la ley. ¿El gobierno está tranquilo de que esta declaratoria está ajustada a la ley y no es temeraria o no está exenta de argumentación sólida? La argumentación en nuestra consideración está lo suficientemente sólida. Eso es algo que terminará de evaluar los honorables magistrados de la Corte Constitucional. Tenemos la seguridad legal, pero sobre todo argumentos básicos que pasan por decir que el Congreso de la República aprueba el presupuesto, pero nos rechaza la fuente. Entonces, en este momento, cuando tenemos que solucionar, por ejemplo, los 2.7 billones de pesos que ordenó la Corte para el tema de salud, pues tendrán que salir de algún lado. Tenemos que evaluar, por ejemplo, la adquisición de un sistema antidrones que estaba presupuestado para la Policía Nacional y las fuerzas militares en cabeza del Ministerio de Defensa, que nos vale más de 1 billón de pesos, 1.2 billones de pesos. Ahí nomás, en esta cantidad de recursos, tenemos que buscar las fuentes, entre otros aspectos que son propios de la reforma tributaria que se cayó en el Congreso de la República. Así que tenemos toda la tranquilidad y confiamos en que los magistrados de la Corte Constitucional nos den la razón. Y si no la llegan a dar, pues estamos aquí atentos a asumir cualquier tipo de recurso que la ciudadanía o alguien interesado desee interponer ante, en su consideración, una posible violación al régimen constitucional. Claro, pero ministro, sé que no es de su cartera, pero estoy leyendo los 8 argumentos para la declaratoria de esta emergencia y hay algunos que evidentemente no son hechos sobrevinientes. La pelea, y digo pelea entre comillas, o la solicitud de la Corte para que se reajuste la unidad de pago por capitación para evitar el colapso del sistema de salud viene desde hace más de un año. No es un hecho que haya ocurrido recientemente. Eso no demuestra que no son hechos que evidentemente no son sobrevinientes, sino son hechos que vienen desde hace tiempos. Pues precisamente esos son asuntos que están sobre la mesa para la discusión, porque hay perspectivas que digamos que se alejan. Entonces, nosotros creemos que aún en estas circunstancias, la emergencia económica se deriva de unas decisiones respetadas, por supuesto, del Congreso de la República, pero que dejan al país, no al gobierno, al país en una situación de riesgo por cuenta de unas decisiones allá, que reitero, son respetables, pero ante ellas tenemos que reaccionar. No podemos tomar una decisión pasiva y la medida para responder a ellas fue la emergencia económica. Confiamos en el argumento del señor ministro de Hacienda y del presidente de la República, por supuesto, que este día anterior que lidera este asunto, y será él el que fundamentalmente tendrá que ayudarnos a solventar esos argumentos ante la opinión pública y ante los magistrados de la Corte. Ministro Zidárraga, entonces le reformulo la pregunta. ¿Está usted seguro que no están incurriendo en el delito de prevaricato? Sí, tengo seguridad al respecto. De ninguna manera creo que se esté incurriendo en algún tipo de prevaricato por cuenta de la firma de este decreto. Las 8 de la mañana, 6 minutos, es el ministro de Justicia, Andrés Zidárraga, con nosotros, hablando sobre el uso de drones para la fumigación con glifosato, sobre la situación de Zulma Guzmán, detenida en Reino Unido, sindicada de envenenar a 2 menores de edad con frambuesas impregnadas con talio, y sobre el decreto de la emergencia económica. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y aprovecho para desearles una muy feliz Navidad. Feliz Navidad, 8-7 minutos. Silvia, actualización del caso Zulma Guzmán en Londres.
Sí, Ricardo, desde el día 22 de diciembre no hay nuevas actualizaciones, pero sí hay que decir que el gobierno colombiano hizo oficial la petición de extradición el día 21 de diciembre y ella continúa hospitalizada y bajo vigilancia médica porque está protegida por la Ley de Salud Mental de 1983. ¿Qué dice esta ley? Dice que las personas que tienen un quiebre de salud o una afección de salud mental postergan todas las acciones judiciales mientras no sea evaluada. O sea, ella está a la espera de ser evaluada mentalmente antes de ser presentada ante los tribunales de Westminster, porque la ley de extradición, que hay el pacto entre el Reino Unido y Colombia, establece que la comparecencia sea tan pronto como sea posible ante el Tribunal de Magistrados de Westminster tras el arresto. Pero ella oficialmente todavía no ha sido arrestada porque se ha alegado incapacidad mental y eso entonces se suspende gracias a las protecciones que le da esta ley y mientras no sea evaluada no procede ningún proceso, ningún trámite legal. Ricardo. Blue Radio.